Bien, estamos estudiando el tema de la Biblia en el punto número 2. Empezamos el día de ayer a estudiar la composición de la Biblia y dentro de la composición de la Biblia estamos estudiando que la composición de la Biblia es única y es incomparable. Es realmente asombrosa cómo está escrito este santo libro, o más bien no nos debería de asombrar tanto, entendiendo el origen, que es el origen divino, pero para nuestra mentalidad humana resulta realmente asombroso, admirable, cómo está escrita la palabra. Porque ya decíamos que hay dos testamentos. Antiguo Testamento narra el pacto del pueblo de raza de Dios, el pueblo judío, y el Nuevo Testamento narra el pacto con el pueblo espiritual de Dios, el pueblo judío espiritual de Dios. Pero los escritos del Antiguo Testamento son tan válidos en la actualidad si los aplicamos en un sentido espiritual. La Biblia es actual, es como si terminara Dios de haberla escrito, dándonos ese entendimiento de que los escritos del Antiguo Testamento tenemos que aplicarlos de un sentido espiritual. Dios nos está hablando en un sentido espiritual de lo que tenemos que hacer para conservar su gracia, su amor, su bondad, la promesa, la esperanza de vida eterna. Por ello resulta realmente increíble y asombrosa la escritura. Es así como está compuesta, con una escritura que es actual, que es a este tiempo, y que ha sido al tiempo del siglo pasado, de hace muchos siglos, y que mientras siga la tierra con vida, seguirá actual para las futuras generaciones. También ayer veíamos que la estructura es similar, y terminamos en el video de ayer donde cada testamento tiene una armonía uno con otro increíble, ya que están sabiamente compaginados. La historia del Antiguo Testamento, de la Escritura, la historia en el sentido espiritual, obviamente en el sentido espiritual, porque la historia física del pueblo judío ha sido distinta, literal ha sido distinta, física y literal ha sido distinta a la historia de la iglesia. Pero la historia del pueblo judío espiritualmente y la iglesia han sido la misma en ese sentido. También el establecimiento del pacto de Dios, tanto el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto con el pueblo de raza, así es muy similar, muy parecido al Nuevo Pacto con el pueblo espiritual de Dios. El Antiguo Pacto, que viene escrito en el Antiguo Testamento, todo empieza a llamar a Abraham. Y ahí es donde inicia el pueblo. Estoy hablando del pueblo, no antes del pueblo, antes de los patriarcas o en la etapa de los patriarcas. Tiene un parecido, pero con otra estructura. Pero nada más hablando de los pactos, Dios estableció el pacto con el pueblo judío, y con el primero fue Abraham. De Abraham obviamente nació Isaac, de Isaac viene Jacob, y de Jacob las 12 tribus, y de las 12 tribus obviamente el pueblo de Israel. En el nuevo pacto es algo asombroso porque es muy parecido, nada más que acá son seres divinos y espirituales. Acá está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, 12 apóstoles y la iglesia. En el Antiguo Testamento no se menciona tanto, no hay una distinción muy marcada, al menos muy literal marcada, entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso lo encontramos en el Nuevo Pacto, en el Nuevo Testamento. Pero sí está muy marcado lo literal de Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus, pueblo. O las 12 tribus del pueblo. Y acá en el Nuevo Testamento sí está la diferencia literal y espiritual marcada, no en jerarquía, no en otra cosa, simplemente diferenciamos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, y luego los 12 apóstoles que conforman la iglesia a nivel mundial, de toda la tierra hablando. De ahí es donde cuando uno empieza a estudiar la Biblia se asombra, uno realmente se queda uno maravillado, le agradece uno a Dios que podamos acceder a parte de su sabiduría. Vuelvo a mencionar, toda la sabiduría de Dios para el hombre está escrita aquí, porque toda la sabiduría de Dios pues es imposible poder entenderla, y sería
serían muchos libros para poner toda la sabiduría de Dios, pero para el hombre lo que necesitamos nosotros de la sabiduría de Dios está escrita en este santo libro. Y vemos cómo cada testamento, que los dos testamentos componen la Biblia, cada testamento están sabiamente compaginados, tienen es asombroso realmente cómo es muy similar el uno al otro. También cada testamento, para terminar con este punto, con la composición de la Biblia es única e incomparable, cada testamento corrobora el uno al otro, se corroboran o se certifican uno al otro. El Antiguo Testamento certifica al Nuevo Testamento y el Nuevo Testamento certifica al Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento que estaban regidos por la ley, que eso me faltó decir, Abraham, Isaac, Jacob, 12 tribus, pueblo judío de raza y regidos por la ley. Nuevo Testamento, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, 12 apóstoles, la iglesia, regidos por el Evangelio. Y cada testamento corrobora el uno al otro, se certifica, da certidumbre el uno al otro, garantiza que todo es palabra de Dios. En el Antiguo Testamento eran regidos por la ley. El Nuevo Testamento lo menciona, que eran regidos por la ley, pero da también el término de esa ley. Da con ello el término de la ley para iniciar la gracia, que es parte del Evangelio, que es lo que hoy existe. La ley, obviamente, es muy servicial en el sentido de conocer lo que Dios demanda en cuestión de moralidad, en cuestión de conducta, en todo ello los mandamientos de Dios. Pero ley para sacrificio, ley para salvación, ley para perdón de pecados ha quedado en desuso. Al decir, dice la carta a los Hebreos, que al decir nuevo pacto es porque ha dado por viejo el antiguo. Y lo que está dado por viejo está pronto a desaparecer. Ha desaparecido el antiguo pacto y lo único que queda es el nuevo pacto. Y eso lo corrobora el Nuevo Testamento, que antes se regían por la ley, escrito en la ley, todo lo que estaba en los libros de la ley, y a lo largo y ancho de todo el Antiguo Testamento, pero también da como término esa ley. Dice la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículo del 1 al 6. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive, porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido, mientras éste vive, pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Obviamente una aplicación espiritual, y la mujer que nos habla es el pueblo de raza de Dios, que también se da una aplicación a la conducta de relación, pero esa es otra cosa. Estamos hablando solamente de cómo certifica el Nuevo Testamento lo que está escrito en el Antiguo Testamento, y también da como término de validez hacia el perdón de pecados, hacia la salvación, lo que estaba escrito en la ley. Así que si, versículo 3, así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido no será adúltera. Así también ustedes, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó a los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, ya con su marido, con el que tenían, hablando así, un sentido más común, su marido con el que estaban casados ha muerto en Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, es decir, Dios estaba en Cristo. Y cuando muere Cristo, muere su marido por el cual estaban sujetas por la ley. Cuando resucita el Señor Jesucristo, entonces se unen a otro nuevo marido, en este caso es el mismo Señor Jesús, porque en él habita toda la deidad, toda la plenitud de la deidad. A veces nuestra mente no lo capta de manera instantánea, de manera muy clara, pero estudiando la Biblia lo vamos a entender. Aparte lo vamos a estar repitiendo muchas veces todo esto, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen
nuevo del Espíritu, hay un nuevo régimen. Es espiritual, ya no es escrito, ya no es de la letra, ahora es espiritual. Por ello las aplicaciones del Antiguo Testamento son aplicaciones espirituales válidas, actuales, pero en el sentido espiritual. Y no bajo el régimen viejo de la letra, dice la Escritura. Con ello corrobora el Nuevo Testamento los escritos del Antiguo Testamento y da por término a lo que al régimen antiguo, a la ley. Dice la segunda carta de Pablo a los Corintios, capítulo 3, versículo 12 y versículo 14. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Ya estaba escrito que la ley algún día iba a terminar, y lo corrobora el Nuevo Testamento, para que no fijaran la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. Mientras Cristo no les quite ese velo, las personas van a seguir dando diezmos, van a seguir guardando el sábado, van a seguir ayunando, porque todas esas son ordenanzas del antiguo pacto, que Cristo vino a quitar, porque esto iba a ser abolido. ¿Cuándo? Cuando Cristo apareciera. ¿Cuándo apareció Cristo? Cuando es crucificado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces se realza la figura del Cristo, del Salvador, del ungido, del Mesías, del que vino a salvarnos. Y ello lo corrobora los escritos del Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento la gracia es la salvación, es la vida eterna, es el fin de nuestra fe. Dice la carta de Pedro, la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Esto no está escrito en el Antiguo Testamento en una forma muy clara, sino tenemos que aplicarlo en el sentido espiritual. En el Antiguo Testamento no se habla mucho de la vida eterna, de la salvación. Se habla del perdón de pecados a través de la ley, de los sacrificios. Esto lo encontramos en el Nuevo Testamento. Ya sabemos que hay una salvación y que hay una esperanza, una promesa de vida eterna por los escritos del Antiguo Testamento. Pero aún así, los escritos del Nuevo Testamento, que nos hablan de una morada, por citar así un pasaje que viene en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo del 1 al 3, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os preparé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, también vosotros estéis. Siendo crucificado el Señor, obviamente, una persona que ha muerto, entendiéndolo en el sentido humano, pues ya no podría volver. Pero Él es el Señor. Él es el que fue crucificado y Él resucitó. Esa es la esperanza y esa es la salvación para todos los que creemos en Jesucristo, que Él resucitó de los muertos. Y esa enseñanza la corrobora, la certifica, da seguridad el Antiguo Testamento. En el libro de Job, capítulo 19, versículo 25, dice, corroborando el Antiguo Testamento, lo que se da en el Nuevo Testamento. Cuando digo Nuevo Testamento me refiero a las Escrituras. Y cuando hablo del pacto, obviamente sabemos lo que significa. Dice Job 19:25, yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre su polvo, dando una certificación, avalando todos los escritos del Nuevo Testamento que nos hablan de que el Señor Jesucristo fue crucificado y resucitó y está a la diestra del Padre y algún día regresará por los suyos. Y los que se hayan ido antes de la vida física se reunirán con nuestro Señor. Nos reuniremos todos mientras sigamos adelante en nuestra vida espiritual, en nuestra vida cristiana. Con ello, nuestro estudio, que es la Biblia, y en el punto número 2, que es la composición de la Biblia, y dentro de ese punto estamos estudiando que la composición de la Biblia es única y es incomparable, porque no hay ningún libro en el mundo que corrobore de años. De hecho, el libro de Job fue el primero que se escribió de acuerdo a los datos que nos dan los propios sacerdotes judíos en su tiempo. Estamos hablando de que cuando el Señor Jesucristo vino, hace 2000 años, habían pasado 4000 años. El libro de Job por ahí se tuvo que haber escrito en el año 700 o aproximadamente 1000. 3000 años estaba corroborando que Jesucristo iba a venir a morir
e iba a resucitar, y está anunciando el libro de Job, actualmente hace como 5000 años, está anunciando que tal vez si el Señor Jesús se tarde otros 1000, otros 2000 o más tiempo, está anunciando que cuando se dé esa llegada, ya lo está anunciando Job, habiendo escrito hace 3000, hace 5000 años, antes de que suceda este evento. Es decir, que algún día nuestro Señor Jesucristo va a regresar. Está diciendo todavía más allá de lo que vemos cuando leemos de una forma muy superficial la Escritura. Este estudio tiene una gran profundidad que vamos a tratar de profundizar y hacerlo un poco superficial para poder entenderlo, porque se requiere, como dice el libro de Apocalipsis, esto es para la mente que tiene sabiduría, poder entender. La mente que tiene sabiduría es una mente que acepta, que obedece y cree. Esa es la mente que tiene sabiduría. Si nosotros tenemos una mente con sabiduría, aceptamos el libro de Dios, creemos en el libro de Dios y obedeceremos al libro de Dios. Y esta es la intención de este estudio, que nos maravillemos, que nos admiremos cómo está escrita de una manera asombrosa, de una manera increíble, de una manera similar y de una manera muy sencilla también el poder entender la Escritura, pero eso será otro punto más adelante. Por lo pronto, que Dios nos bendiga y que podamos sacarle gran provecho a la sabiduría de Dios.